Muy estimados televidentes, el día 8 de marzo es la fiesta de San Juan de Dios. Es la fecha de su nacimiento por allá a finales del siglo XV. Uno de los santos grandes, significativos y que trascendió de la España del siglo de oro del siglo XVI. Portugués de nacimiento, pero español de adopción. Nació pobre, vivió pobre, pronto quedó huérfano, tuvo que trabajar aquí y allá, ser adoptado. Se dedicó en su juventud a cuidar ovejas, era pastor. Después, con deseo de aventura, se fue a los ejércitos del emperador Carlos V, estuvo en Ceuta, fue librero, vendió libros. Andaba de aquí para allá, como quien dice, errando y sin encontrar asiento. Siempre pobre, siempre trabajando y una persona buena. Hasta que una vez en Granada, cuando ya tenía unos 42 años, oyó un sermón de San Juan de Ávila, el maestro Ávila, el gran formador de santos españoles del siglo XVI, y con ese sermón se convirtió y dedicó su vida a los pobres, a los enfermos. De una manera, no tenía nada, así que lo hizo, diríamos, sin tener un centavo, porque es muy cierto que no da el que tiene, sino el que quiere. ¿Qué hacía para socorrer a los pobres? Pues los llevaba donde podía, por allí a la casa de donde lo tenían a él recogido. Después lo fueron ayudando y consiguió un hospitalito allí en Granada, que luego creció, y partía leña para ganar dinero y darles de comer a los pobres, vendía libros, se cargaba 2 ollas con un palo en el hombro por las calles y iba gritando: ayúdenme y ayúdense, hermanos, hagan algo de bien y ayúdense ustedes mismos, denme para mis pobres. Y así llevaba el de comer a los enfermos. Fundó una orden hospitalaria, la Orden de San Juan de Dios, que se dedicó a los enfermos. O sea, trascendió con esta orden y el ejemplo que dejó, el ejemplo extraordinario de caridad con los pobres. Murió haciendo una obra de caridad. Un joven cayó al río por allí en invierno, las aguas heladas del Genil, el río que pasa por Córdoba, y San Juan de Dios se arrojó al río para salvarlo. Como estaba muy desgastado, mal comido, muy débil físicamente, pues el agua helada le trajo una pulmonía y de esa murió, cuando apenas tenía 51 años. Por ahí murió en 1550, mediados del siglo XVI. Nos deja un ejemplo muy grande y muy apropiado ahora que estamos en tiempo de Cuaresma. La Cuaresma quiere la Iglesia que se dedique, que los cristianos la dediquemos a la oración, a la mortificación o penitencia y a la caridad, a socorrer a nuestros hermanos, los más necesitados. De hecho, la penitencia que la Iglesia prescribe, que consiste fundamentalmente en privarse de comilonas y borracheras y de hacer algún ayuno, es para socorrer a los pobres, para darles de comer a los que nunca tienen. Es tiempo de la misericordia, el tiempo de Cuaresma, y de misericordia ayuda es algo muy vasto. Tiene muchas ramificaciones según la necesidad de nuestro prójimo. Hay que tener un poco de caridad con los que no tienen qué comer y darles de lo nuestro. Con los que están tristes, consolarlos. Con los que están abandonados, acompañarlos. Con los que requieren un consejo, dárselo, etcétera, etcétera. O sea, con los que necesitan perdón porque nos tienen ofendidos, hay que perdonarlos para que Dios nos perdone. Sin olvidar aquello que nos dice el profeta Isaías: hagan caridad con el hermano, socorran al huérfano y a la viuda, que era ya como una fórmula clásica del pueblo de Israel para significar a los más pobres, a los más desprotegidos. Hagan justicia al huérfano y a la viuda, socórranlos, y Dios les perdonará a ustedes sus pecados. Si fueren rojos como la grana, quedarán blancos como la nieve. El que hace misericordia con su prójimo obtiene misericordia de Dios.
los que escuchen este mensaje hagan un esfuerzo por tomar muy en serio esta obligación cristiana que nos salva, que nos lleva por el camino de nuestra salvación, que nos sostiene la gracia, la misericordia y el perdón de Dios nuestro Señor. Y de esta manera, pues ayudamos a otros, ayudamos a nosotros mismos, como decía San Juan de Dios. Hermanos, ayúdenme y ayúdense. Ayúdense a ustedes mismos. Mucha gente pasa delante del necesitado y del pobre indiferente, o le avienta una migaja. El Papa, cuando vino ahora a México, pues nos dijo cosas muy importantes acerca de esta obligación del cristiano de amar y de ayudar y servir a los pobres. Y también habló de la justicia, de aquellos que obtienen ganancias, que se enriquecen a base de la sangre del pobre. Pues claro, los más evidentes son los de los carteles, que secuestran para extorsionar y sacar dinero, o que venden droga para acumular dinero y poder, o los gobernantes que roban en una forma desmedida, que nunca se había dado en este país, y también los que teniendo empresa pues no pagan el salario correcto, no pagan justo, y le pegan el grito en el cielo cuando al salario mínimo le aumentan 2 pesos, ¿no? Ya no hayan qué hacer, como que se le viene el mundo encima, y derrochan y gastan y tienen lujos excesivos, pues casa aquí, casa allá, casa más allá, un yate ahí esperando en las marinas ahí de la costa para irse a pasear. Pues eso no está bien, eso no es cristiano. El Papa dijo una frase que me resultó a mí muy fuerte, pero muy gráfica. Los que explotan al pobre y se hacen ricos llevan pan envenenado a sus hijos. Les llevan pan envenenado. Riqueza, yo digo que Dios no bendice, sino al contrario, que Dios maldice. La Cuaresma, este tiempo de Cuaresma de conversión, en este punto de la conversión México está muy necesitado, porque tenemos mucha injusticia, mucha corrupción y un despojar a los desheredados, a los trabajadores, a los ignorantes, a los débiles, para que haya una casta privilegiada y una pobrería que pues es la mitad del país, pobres. Que nos llegue en esta Santa Cuaresma la palabra de nuestro Señor Dios. Sean misericordiosos como el Padre Celestial es misericordioso, y que Dios los bendiga.